¿Cuánto dan gloria? Gálatas, capítulo 1, verso 1 al 17. Este es el poder de Dios. Vamos entonces a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dígalo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer entonces. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, gloria a Dios, todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén y amén. Yo creo que podemos orar en esta preciosa hora al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora, Dios mío, te pedimos que nos hable a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, te glorifiques en esta hora a través de tu palabra. Dios mío, tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Te ruego, Señor, que hables conforme la misericordia, conforme tu favor, conforme tu fidelidad, que bendigas a cada hermana y hermano, que bendigas en esta hora tu pueblo, tu iglesia, que las cadenas sean rotas, que los yugos se pudran en esta hora, que los demonios sean reprendidos, los demonios sean echados fuera por el poder de Dios. Dios mío, háblanos en esta preciosa hora, tócanos en esta preciosa hora, bendícenos en esta preciosa hora, rompe las cadenas en esta preciosa hora, haz milagros y maravillas en esta preciosa hora, Padre, que tu palabra no vuelva vacía,
Que tu palabra lleve muchos frutos, Señor. Que tu palabra obre para bien, que tu palabra penetre lo más profundo del corazón en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, declaramos tu bendición, tu favor, tu misericordia en este lugar. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Usted, hermano, puede tomar asiento, pero no puede sentar la alabanza y la adoración. Alabado sea el Señor. En esta hora quiero hablar la palabra del Señor bajo 3 puntos. Primero es el saludo del apóstol. Segundo punto, riqueza de Dios para con los corintios. Y tercero, unidad y no división. Pero antes de hablarle de estos 3 puntos, quiero darle la introducción. Quiero hablarles sobre el autor del libro de los Corintios. El autor del libro o de la carta, perdón, a los Corintios, ya usted sabe, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el autor. Se conoce que es el autor por el estilo de la carta, por el lenguaje, por la teología. Entonces, por todos estos aspectos, nos damos cuenta que el escritor de 1 de Corintios y 2 de Corintios es el apóstol Pablo. La ocasión y la fecha, cuando se escribió esta carta. Pablo estableció la iglesia en Corinto entre los años 50 y 51. O sea, después de Cristo. Después de 50 años, 51 años después de Cristo, Pablo escribió esta carta a los Corintios. Cuando en su segundo viaje misionero pasó 18 meses allí, Pablo estableció, voy a corregir, la carta a los Corintios fue escrita aproximadamente el año 56 después de Cristo. Y la iglesia de Corintios fue establecida en el año 50 al 51 después de Cristo. Entonces esta iglesia fue establecida después del segundo viaje misionero, cuando el apóstol Pablo estuvo 18 meses ahí en Corinto. Él estuvo en Corinto 18 meses predicando la palabra, enseñando la palabra, según Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 18, versículo 1. Mire lo que dice la Biblia. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Todavía no había iglesia ahí. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Aquila y Priscila eran pareja, eran esposo y esposa. Aquila y Priscila. Aquila era el hombre, Priscila era la mujer. Amén. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, entonces fue a ellos el apóstol Pablo, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ese era el trabajo del apóstol Pablo, hacer tiendas. Estamos viendo cómo Pablo estableció la iglesia en Corinto, cómo Pablo fundó la iglesia en Corinto. Luego dice el versículo 3, y como era del mismo oficio, el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ahí a Corinto, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mire, el apóstol Pablo estaba, dice la Biblia, entregado por entero, por completo. Por eso donde Pablo llegaba, levantaba iglesia, porque cuando él llegaba a un lugar, él no era para perder el tiempo, sino que
él se entregaba a la predicación. Pero oponiéndose, dice el versículo 6, y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, le dijo Pablo. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Y ese nombre, él hacía honor a ese nombre, porque dice la Biblia que era temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, la casa de Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga de los judíos, dice la Biblia, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Todos estos versículos que estamos mirando es lo que Dios hizo para establecer la obra, para que a través del apóstol Pablo la obra de Dios se estableciera en ese lugar. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿cómo le dijo Dios? Dios, no temas, sino habla y no calles. ¿Está escuchando cómo le dijo Dios? Porque Dios tenía un propósito ahí en Corinto. Y de pronto Pablo estaba un poco temeroso. Y Dios le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y así también el Señor nos dice en esta hora que Él tiene mucho pueblo en este municipio. Así que no temas, no calles, sino que habla la palabra, prediquemos la palabra. Y entonces Pablo se detuvo allí un año, porque el Señor le dijo que tenía que hablar ahí, porque había mucho pueblo, 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Así se estableció la iglesia en Corinto. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, luego que el apóstol Pablo estableció la iglesia en Corinto, él se fue, partió. Pero aunque él partió, él mantuvo correspondencia y cuidó de la iglesia en Corinto. Aunque él se fue a Éfeso, de Éfeso él enviaba carta a Corinto, para los hermanos de Corinto, para doctrinarlos, para guiarlos, según 1 Corintios 5:9. No lo vamos a leer. En aquel tiempo no había celular, no había televisión, no había medios de comunicación avanzados como lo vemos hoy. Lo que había era burro, caballo, no había carro, no había helicóptero, no había avión. Una carta demoraba mucho tiempo para llegar a un lugar, pero aún así el apóstol Pablo enviaba las cartas a la iglesia de Corinto, porque él era un apóstol, él fundaba una iglesia y se iba a otro lugar a levantar otra iglesia. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Entonces él estuvo enviando cartas, y durante su ministerio de 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, había recibido preocupantes informes sobre la conducta moral entre los creyentes de Corinto. Escuchó que había una conducta moral, una mala conducta moral. Le llegó la noticia al apóstol Pablo. Amén. Y para remediar la situación, escribió una carta que dice la historia que se ha perdido. Un poco más tarde, una delegación enviada por Chloe
un miembro de la iglesia de Corinto, le comunicó a Pablo la existencia de divisiones en la congregación. Había conducta moral o inmoral, una mala conducta moral, pero también había, dice, según la palabra, la escritura, que también había división. En esta iglesia había división. Amén. Pero también en esta iglesia había problemas, aleluya, de doctrina, había desorden en esta iglesia de Corinto. Entonces, el apóstol Pablo escribe a los corintios una carta pastoral para resolver los problemas doctrinales de esta iglesia. Que esta iglesia era llena del Espíritu Santo, de dones espirituales, pero también había fornicación, también había división, también había incesto, porque uno de los versículos de los capítulos de Corintios habla que uno de los miembros de ahí se había acostado con su madrastra, con la mamá con la mujer de su papá. Eso había en la iglesia de Corinto. Había un desorden tremendo. Entonces el apóstol Pablo, aleluya, envía a Timoteo y le dice a Timoteo: ve para que corrijas lo deficiente que hay allá. Pero antes de enviar a Timoteo, el apóstol Pablo escribe otra carta. La primera se perdió, pero luego él escribe otra. Y entonces le envía con el propósito de que esa carta llegue primero que Timoteo, para que cuando Timoteo llegase allá a Corinto, lo recibiesen de una buena forma y de una buena manera. Así que por eso se escribió la carta a los Corintios. Amén. La primera y la segunda, porque había un desorden, había inmoralidad, y eso había llegado a oído del apóstol Pablo. Había división, y el apóstol Pablo dijo: hay que corregir esto, y se envió la carta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quiero decirles también, hermanos, que estamos en una enseñanza. Quiero decirles que la carta de Primera de Corintios revela algunos de los problemas típicos de la cultura griega en los días de Pablo, incluyendo las grandes inmoralidades sexuales de la ciudad de Corintio, porque Corintio era una ciudad de gran inmoralidad sexual. Los griegos eran conocidos por su idolatría. Corinto era una ciudad idólatra. Filosofías divisivas. Era una ciudad donde se proliferaba, donde se le daba lugar a la división, al espíritu de división y al espíritu de polémica y de rechazo de la doctrina de la resurrección. Los griegos no creían en resurrección. La ciudad de Corinto no creía en la resurrección del cuerpo. Corinto fue una de las más importantes ciudades comerciales de aquella época. O sea que era una ciudad muy movida económicamente y controlaba gran parte del comercio del este y del oeste. Estaba localizada en la estrecha faja del terreno que comerció entre el en la faja del terreno que une el territorio continental griego con la península de Peloponneso. La ciudad tenía mala fama por su sensualidad y por la prostitución sagrada. Su nombre sirvió incluso para acuñar una expresión que llegó a ser famosa sobre las prácticas corruptas
corintianizar. Corintianizar significaba practicar prostitución. La ciudad era tan entregada a la prostitución que corintianizar significaba prostituirse. Amén. La máxima deidad de Corinto era Afrodita. Esa era la diosa de los amores licenciosos. Era la diosa de Corinto, Afrodita o Venus. Porque eso de que yo tengo, un pueblo tiene un patrón o una patrona, eso es pagano, eso no es bíblico. Que la patrona de México es la Guadalupe, que el patrón de Satinga es el Señor de la Misericordia, que el patrón de Salahonda es el Señor del mar, que la patrona creo que de Pasto, de Ipiales, de uno de esos lugares, es la Virgen de las Lajas, que el patrón de Tumaco es el Divino Niño, que el Señor lo reprenda. Entonces le ponen un patrón a un pueblo, pero eso es satánico, demoníaco, pagano, diabólico y no bíblico. Y ese era Corinto. La diosa de Corinto era Afrodita, también conocida como Venus. Y todo eso, ese ambiente, esa atmósfera del mundo de Corinto se quería meter a la iglesia. Porque a veces, en vez de la iglesia alumbrar al mundo, en vez de la iglesia cambiar al mundo, lo que muchas veces sucede es que el mundo cambia a la iglesia. En vez de la iglesia penetrar al mundo, impactar al mundo, a veces lo que el mundo penetra a la iglesia y se meten cosas del mundo a la iglesia. Y eso estaba pasando en Corinto, que había un ambiente de inmoralidad, un demonio, porque hay lugares, hermanos, que usted percibe un espíritu puede ser de muerte, o puede ser un espíritu de sexo, de fornicación, de adulterio. Yo estuve unos días en un lugar que se llama Bajito Vaquería, y ese lugar, hermano, eso había un ambiente, aleluya, pesado. Y las mujeres, hermanos, algunas se movían como serpiente cuando caminaban. Un espíritu de lascivia, de fornicación, de inmoralidad sexual ahí en ese pueblo. Y ahí en ese pueblo, ahí la esposa de un pastor cayó en adulterio. Es que hay pueblos, hermanos, que hay demonios, hay gobernadores ahí que se quieren adueñar del pueblo. Y si uno como iglesia no se levanta y no ora y no reprenda al diablo y no se sacude, hermano, se mete el diablo a la iglesia y la gente queda muerta espiritualmente. Entonces esta iglesia tenía los dones del Espíritu, Corinto, la iglesia de Corinto, pero habían cosas de allá afuera que se estaban introduciendo. O sea, había como una mezcla, amén, la inmoralidad sexual estaba penetrando la iglesia, la división estaba penetrando la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice, no, hay que enviar una carta urgente, hay que enviarlo a Timoteo para que detenga eso allá, que estos hermanos no se vayan a descarriar allá. Ahí nace Primera de Corintios. Y el apóstol Pablo envía la carta y en la introducción lo primero que él hace es saludar
Porque el apóstol Pablo siempre, antes de dar un mensaje, él saludaba. Saludar es de gente educada. Saludar es de personas inteligentes. El que no saluda, hermano, no le han enseñado en la casa o ha sido muy cabezadura. Porque hay gente que no le gusta saludar. Hay gente que pasan como un pavo así, con la cabeza así levantada, y no saludan a nadie. Pero ya cuando uno es evangélico, ya uno aprende a saludar. Buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena, Dios le bendiga. Nos volvemos saludables. Algunos, porque hay evangélicos que no saludan y siempre andan con una cara amargada. Como dice mi pastor, hermano Adaín, como chupando limón. Con una cara seria así. Y hermano, con una cara de esas, ¿quién lo saluda a usted? Y si usted no saluda tampoco. Pero la Biblia nos enseña a saludar. Y el apóstol Pablo saludó y siempre saludaba. Siempre el apóstol Pablo saludaba antes de dar el mensaje. Y los 3 primeros versículos él los ocupa en el saludo. Vamos a leerlo. Estamos en una enseñanza. ¿Tiene usted su Biblia? Abra su Biblia. Mana Mariana, abra la Biblia. Abra la Biblia para que lea. Gloria a Dios, para que Dios haga una obra. Aleluya. 1 Corintios 1:1. A la gente le gusta el fuego y el poder, pero no le gusta la enseñanza. Pero la enseñanza que nos aplica a nosotros y nos fundamenta. Que usted fuego y poder y brinca y salta. ¿Y de qué predicaron? No sabe nada. No sabe doctrina, no sabe nada, no sabe nada. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice usted que aleluya, que Marta fue la que hizo dormir a Sansón en sus pies, en sus piernas, y confunde todo. Gloria a Dios. No lee la Biblia, tampoco la enseñanza le gusta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, al hermano Sóstenes. Así es, ¿no? Con tilde en la O. Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, porque hemos sido llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire que el apóstol Pablo no era sectario, que solamente nosotros, no, él decía a todos los llamados a ser santos y a todos los que invocan el nombre del Señor en todo el mundo. Gracia y paz, que era el saludo griego y hebreo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo los saluda primero a los hermanos de Corinto, para ahora sí entrar en materia. Y lo primero que él les dice, que es el segundo punto, porque el primer punto es el saludo de Pablo, ya lo miramos, los 3 primeros versículos. El segundo punto, él les recuerda que ellos tienen riquezas espirituales. El segundo punto es riqueza de Dios para los corintios. Y esa misma riqueza Dios nos la ha dado a nosotros. No diga usted que yo soy pobre. Pobre es el diablo que cayó de la gracia de Dios y que ya no tiene más oportunidad. Pobre los demonios que se rebelaron contra Dios y fueron lanzados del tercer cielo. Pobre los que mueren sin Cristo, los que mueren sin esperanza, que tienen una condenación eterna fija. Pero nosotros no somos pobres. Nosotros somos ricos. No somos ricos
en bienes materiales, porque en el caso mío yo no tengo ni casa, y muchos de ustedes no tienen ni casa. Pero tenemos una casa en el cielo. No tenemos moto, no tenemos carro, no tenemos avión, no tenemos helicóptero, no tenemos barco, no tenemos motores, no tenemos lanchas, no tenemos cuenta en el banco engrosada con varios millones de pesos o de dólares o de euros. No tenemos nada de eso, pero tenemos en el cielo una corona tremenda y tenemos en el cielo una ciudad, calles de oro, más de cristal, tenemos perlas, diamantes, tenemos los tesoros más grandes del mundo. Entonces no somos pobres. Aparentemente somos pobres, aparentemente, pero en realidad no somos pobres, somos ricos. Digan gloria a Dios los ricos. Ahí están los ricos, gloria a Dios. Así que el apóstol Pablo le recuerda a estos hermanos que ellos son ricos, que Dios los ha hecho ricos. Y en el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y luego dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Está escuchando? En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Somos ricos en palabra, somos ricos en ciencia, somos ricos en sabiduría, somos ricos en unción, somos ricos en gloria, somos ricos en poder, somos ricos en la gloria de Dios. Somos ricos. Y el apóstol Pablo le dice: ustedes han sido enriquecidos en Él, en todas las cosas. Y aunque nosotros monetariamente, materialmente, de bienes, no somos millonarios, archimillonarios, super ricos, tampoco somos pobres. Porque al menos, como dicen por ahí, aunque los 3 golpes van adentro, y algunos más de los 3, hasta 5 y 6, y hasta barriga le va saliendo, y hasta cuerpo usted va agarrando. Y usted diciendo que es pobre. Nada, ningún pobre. Somos ricos en el nombre del Señor. Dios le da a usted lo necesario. Mire, viajó allá a Ecuador, ¿sí o no, hermana Elena? Conoció Ecuador, viajan a Medellín, viajan a Cali, comen, visten bien, ponen ropa, zapatos, faldas, camisa, loción. Dios nos ha dado y Dios nos da todo lo necesario. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios nos da lo necesario, sustento y abrigo. No nos mojamos, estamos bajo techo. Amén. Que aunque la casa es de madera y que no está muy buena, pero estamos bajo techo. Tenemos comida, Dios nos da comida. Y si en algún momento pasamos una necesidad, es porque Dios lo permite, pero Dios una vez más nos vuelve a dar lo necesario. De lo que yo llegué a Satinga, no conocía a nadie. Algunos hermanos los había visto en los eventos. Yo no conocía a nadie. Yo no llegué aquí con un sueldo. Yo no llegué con sueldo. Pero yo no he aguantado hambre. Dios me ha dado comida. Dios me ha bendecido. Yo salí a la obra ya en ese campo de Tablón y tampoco aguanté hambre. Siempre Dios me dio comida. Porque Dios nos da, hermano, Dios nos da. Y no nos podemos quejar. Dios nos da lo necesario. Porque en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
de tal manera que nada os falta en ningún don. Nada les falta a ustedes en ningún don, en ninguna buena voluntad, en ninguna bendición y en ningún don espiritual. Porque la iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales. Tenía los 9 dones. ¿Cuántos dones tiene esta iglesia? ¿Cuántos dones tiene esta iglesia? La iglesia de Corinto tenía todos los dones, los 9. Fe, conocimiento, ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritu, milagro, sanidad, lenguas, interpretación de lengua, palabra de profecía, el don de fe. Ese fue el primero que nombré. La fe, el don de fe. Tenía los 9 dones. ¿Y cuántos dones tiene esta iglesia? La lengua. ¿Quién interpreta? ¿Quién tiene el don de fe? El don de sanidad, el don de milagro. Hay que pedir los dones que son para nosotros. Amén. Así como usted pide casa y carro y moto y todo eso y que sus hijos se conviertan, también hay que decirle: Señor, derrama los dones espirituales sobre mí. Y esta iglesia, Dios le había dado todos los dones, de tal manera que nada os falta en ningún don, dice el Señor, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Así que el apóstol Pablo les habla claro y le dice: ustedes son ricos, Dios les ha dado lo que ustedes necesitan, Dios les ha dado todo y nada les ha faltado, ni dones, nada. Dios les ha dado todo, en todo don han sido ustedes bendecidos. Amén. Y luego en el tercer punto, que es el último punto, aleluya, les habla sobre la unidad y no división. Ahora sí ya entra ahora en el tema, porque dentro de la iglesia había división. Hay iglesias, hermanos, que hay una división tremenda en las iglesias. Hay grupos. El grupo de Playa Alta, Playa Media y Playa Baja. El grupo de los ricos, de los de media, ¿cómo le llaman a los de medio? Clase media, los de clase alta, los de clase media y los de clase baja, ¿no? Los ricos, los de medio y los pobres. Y así dividen, amén, los negros y los blancos. Amén. Así dividen. Pero dentro de la iglesia no puede haber división. En una ocasión dijo Jesucristo que había venido para traer división. Así dijo Cristo. El padre contra el hijo contra el padre. En el hogar a veces hay división porque el cristiano quiere buscar a Dios y el mundano quiere buscar al diablo, a las cosas del mundo. Entonces hay una división dentro de ese hogar, de esa familia. Porque el que no tiene a Cristo quiere bailar, quiere tomar, quiere matar, quiere mentir. A veces los hijos quieren traer mujeres a la casa a fornicar, quieren meter droga, prostituirse, fumar, bazuco, marihuana. Quieren hacer lo que se les venga en gana. Y entonces el papá le dice: no, aquí no. Esta casa es de evangélico. Usted aquí no va a hacer lo que quiera. La mamá le dice: no, aquí no. Vaya a su hotel. Si va a fornicar, vaya, haga lo que quiera, pero fuera de aquí. Entonces eso causa división. Pero no porque Dios quiera dividir, sino porque el diablo quiere dividir. Que el diablo no quiere que la gente busque a Dios, sino que lo busquen a él, al diablo. Que el Señor lo reprenda.
Y hay una división ahí hasta que el Señor hace la obra, porque más poderoso es Dios que el diablo. Pero dentro de la iglesia no puede haber división. Dentro de la iglesia tiene que haber unidad, porque Dios es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios, una esencia, un poder. Amén. Dios no es 5, ni 10, ni 20, ni 3 dioses, ni 5 dioses, ni 10 dioses. Dios es uno, que le ha placido manifestarse a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, como Dios es uno y los demonios saben que Dios es uno y tiemblan, pues nosotros también debemos de ser uno. Y una de las peticiones que Jesús presentó al Padre antes de partir de esta tierra es: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno, que ellos sean perfectos en unidad, como nosotros somos uno, que ellos sean uno, clamaba Jesús al Padre. Porque a Dios le gusta la unidad, que seamos uno. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Así que os ruego, en el versículo 10, dice el apóstol, ya el tiempo casi ya se me fue. Vamos rápido aquí para terminar. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, que habléis todos una misma cosa. Porque hay en iglesias que uno dice una cosa y que otro dice otra cosa. Con respecto a la doctrina, nosotros aquí debemos tener todo una misma doctrina y todos debemos hablar lo mismo. Amén. Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Están leyendo? ¿Cómo? ¿No están leyendo? ¿Están leyendo? Sí están leyendo. 1 Corintios 1:10. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división. Hay gente que parece la oveja engusanada. Se aparta de todos. Y no puede ser así. Aquí todos tenemos que estar en comunión. Porque aquí no hay oveja podrida, no. Aquí todos somos ovejas sanas. ¿O no? ¿O usted está podrida? No, somos ovejas sanas. Y las ovejas sanas nos mezclamos oveja con oveja. Olemos a oveja, como dijo alguien. Tenemos aroma de oveja y no de lobo. El lobo sí tiene que estar fuera, pero la oveja tiene que estar con la oveja, entre ovejas, unidos. Amén. Todos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Escuche, en esta iglesia que se manifestaban los 9 dones del Espíritu, había contienda. Y eso sucede a veces dentro de la iglesia. Contienda nos habla de discusión, de pleito, que a veces entre hermano y hermana tienen ese pleito, esa contienda, que él me vio mal, que él me dijo, que él habló, y eso, hermano, aleja la gloria y la presencia de Dios. No podemos evitar que hayan diferencias, porque somos seres humanos y a veces ofendemos y a veces hay diferencias, pero esas diferencias, no se preocupe que no es nada, esas diferencias hay que arreglarlas. Hay que arreglarlas. Y olvidarse de eso. Gloria a Dios. Porque hay a veces dentro de la iglesia que hay hasta enemistades. Gracias a Dios aquí no hay enemistades, ¿verdad? Aquí todos somos amigos. Pero en muchos lugares que hay enemistades, que no se hablan, que saludan a ciertas personas, pero a otros no saludan. Y si los saludan mal, como de mala gana.
Y eso no puede ser. Amén. No puede haber contienda aquí en la iglesia. Alabado sea Dios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cada quien decía ser de alguien. Y el apóstol Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Dice: ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aleluya. Oiga bien. O sea, pongan los ojos en Cristo, no en mí, no en Pablo, no en Apolo, no en Cefas, no en ningún apóstol, no en ningún hombre. No se dividan por cuestiones humanas de hombres, no. Somos uno en Dios. Aleluya, somos uno en Cristo. Que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo, no. Todos somos del Señor. No seguimos a un hombre. Seguimos a un Dios todopoderoso. Porque en el cielo nos vamos a ver todos los que hemos sido fieles a Dios y los que nos hemos esforzado para hacer la voluntad de Dios. Nos vamos a ver allá arriba en el cielo. Por eso ninguna persona que tenga contienda en la iglesia va a ir al cielo. ¿Sabe lo que le espera? El infierno, la condenación eterna. Y si usted tiene enemigo, arregle su enemistad. Sea valiente, vaya donde ese hombre, esa mujer, y hable con él o con ella. Y dígale: perdóname, te ofendí, perdóname. Aunque le hayan pecado contra usted, dígale: perdóneme. Y arregle el problema. Amén. Porque ninguna persona que esté en contienda va a heredar el reino de los cielos. Por eso hay que estar en paz con todo. En lo que dependa de vosotros, dice la Biblia, está en paz con todos. Con todos. Con todos. Amén. Y la última parte dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, que eran primicias de la iglesia en Corinto, primeros cristianos en la iglesia de Corinto, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Mire que si el bautismo fuera para perdón de pecado, porque hay unos que enseñan que el bautismo es para perdón de pecado. Si el bautismo fuera para perdón de pecado, Cristo habría sido el mayor bautizador de la historia. ¿Está escuchando? Cristo había sido el máximo bautizador y Pablo había sido el máximo bautizador. Si el bautismo fuera para perdón de pecados, el bautismo no es para perdón de pecados. Porque si el bautismo fuera para perdón de pecado, entonces estaríamos haciendo a un lado el sacrificio de Cristo. Entonces, si una persona peca, tiene que estarse bañando todos los días y estarlo metiendo debajo del agua para perdonar sus pecados. El bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo es, como dice la Biblia, como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es un paso de fe. Es un símbolo que significa muerte, sepultura y resurrección. Es un testimonio público de que usted ya no es más del mundo, sino de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, ¿está escuchando? Sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que se haga vana la cruz de Cristo. Dios no mandó a bautizar al apóstol Pablo. Dios mandó a predicar la palabra, que las almas se arrepintieran. Así que Pablo está diciendo: ustedes, ninguno de ustedes he bautizado. Así que no digan que ustedes son míos. No, ustedes tienen que ser de Cristo. No puede haber división dentro de la iglesia. Tiene que haber unidad. O el pueblo vencido jamás será vencido. Perdón, el pueblo unido jamás será vencido. Mire las hormigas. Una sola no puede con una cucaracha. Pero ellas no van una sola a agarrar una cucaracha. Son varias que van. Y usted ve la cucaracha
muerta. Y usted dice, ahí esa cucaracha. Y son las hormigas que la van llevando arrastrada. Cargan animales grandes, las hormigas. La unión hace la fuerza. El diablo ha venido para dividir, pero Dios ha venido para unir. Entonces, la lección, la enseñanza que nos deja Dios en esta noche es que debemos de ser uno. Como Cristo es uno, tenemos que ser uno. Uno, un cuerpo. Tenemos que tener una mente, un propósito, un mismo camino, una misma doctrina. Tenemos que ir hacia un mismo lugar. Eso es lo que Dios quiere. La iglesia de Corinto estaba dividida, se estaba dividiendo, pero la iglesia en Satinga no se puede dividir. Amén. Que Dios nos ayude a ser uno, apoyar la obra, apoyar el trabajo, apoyar los eventos. Somos uno en Cristo Jesús. Póngase en pie, levante sus manos y démosle gloria a Dios. Padre eterno que estás en los cielos, queremos adorar y bendecir tu santo y precioso nombre. Gracias, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, por esta palabra que nos has dado en esta hora, por este mensaje que nos has entregado. Dios mío, ayúdanos a ser uno, como tú, oh Padre, y tu Hijo Jesucristo son uno. Ayúdanos a ser uno, Padre, uno. Queremos ser uno para tu gloria. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por las hermanas que han estado aquí. Dios mío, gracias. Bendice a estas hermanas, a estos hermanos. Glorifícate, Señor, para tu gloria. Que esta palabra no vuelva vacía. Que esta palabra lleve muchos frutos, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti, Dios amado. Reprende toda división, reprende todo espíritu inmundo que quiera penetrar la iglesia. Dios mío, danos ojos de águilas espiritualmente hablando, que podamos ver a la distancia las maquinaciones del diablo, los propósitos del diablo, para reprender toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, mi amado, para tu gloria. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, Señor. Amén.